Bendiciones para todos, buenos días. ¿Cómo están? Qué recuerdos a ustedes por aquí un 7 de diciembre. Chévere verlos, de verdad que sí. Una bendición muy grande. Estamos entonces en este lugar para adorar a Dios, para seguirlo adorando y para escuchar su palabra, ¿verdad? Siempre dimos a la iglesia expectantes frente a lo que Dios nos va a hablar, ¿cierto que sí? Que nos va a decir sabiendo de que Dios siempre tiene cosas oportunas que decirnos, ¿no? Siempre tiene cosas oportunas. Muy bien, entonces sin más preámbulos, ¿estamos preparados entonces para la palabra del día de hoy? Muy bien, muy bien, muy bien. Quiero comenzar contándole, recordándole de pronto algunos no lo saben, se los voy a contar. Resulta que en las mesas campesinas, por lo menos de Colombia, no sé si en otros países, por lo menos sé que en la región del centro, hablemos de Cundinamarca, se estableció hace muchos años una ley muy antigua por la cual se sabía, los jefes, patrones de las fincas, término patrón, entiéndase por el jefe, dueño del hacendado, ¿sí? Se estipuló, se estableció si un obrero era buen obrero o mal obrero. Y yo no sé si usted recuerda que le dije que se estableció en las mesas campesinas la ley. Una ley de aprobación o desaprobación. Y la ley consistía en lo siguiente. Consistía en que el patrón cuando reclutaba o contrataba obreros, se sentaba con él a la hora del almuerzo a almorzar y de acuerdo a la velocidad del obrero para comer, se sabía si era buen obrero o mal obrero. Esto puede sonar un poquito tragicómico y chistoso, pero es cierto. Así fue. Vuelvo y digo, yo no sé si en algunas regiones de Colombia también pasó así, pero en Cundinamarca por lo menos o de donde yo vengo, era una ley muy antigua, algo chistosa, pero un tanto realista porque pues yo lo pude comprobar con algunas personitas. Consistía en eso. Por alguna razón, no sé de dónde saldría el pensamiento, la idea, pero se cree firmemente, o se creía entonces en el campo, que un obrero era diligente, buen obrero, si comía rápido. Si comía despacio, ya con eso se sabía si era bueno o mal obrero. Y el patrón, entonces, de acuerdo a cómo lo veía comiendo, si comía rápido, le decía entonces en la tarde, mañana lo espero. Había trabajo para ese trabajador porque se veía que era talante, echado para adelante el hombre, como diríamos. Pero si el hombre de pronto así comía como muy despacio, muy así como pensando, dándole permiso a la mano para que llevara la cuchara a la boca, no sé, algo así. Entonces, al final del día, el jefe, el patrón decía, mira, la verdad, mañana no hay que venir ya. Porque de alguna manera había una relación interesante entre comer rápido y trabajar bien. Y le tengo que decir que como crecí en el campo, pude comprobar que esto era cierto. Yo recuerdo obreros que tuvimos en la finca que comían súper lento. No le voy a nombrar aquí la gente porque de pronto nos pueden estar bien. Pero le tengo que decir que sí, de alguna manera había razón. Yo recuerdo que aquellos que comían así como muy lento, así mismo eran para trabajar, lentos, perezosos, pero aquel que era agisoso, aquel que era echado para adelante, aquel que comía con rapidez, ese le rendía a trabajar. Y esta ha sido una ley que por mucho tiempo, vuelvo y digo, se ha tenido en el campo y en los campos. Y yo no sé si usted lo ha pensado, pero esa palabra ser aprobado, aprobar para algo, es aplicable para muchas áreas de la vida y nos ha venido formando desde hace muchos años. Haz memoria. Empezando que para los estudios se necesita aprobar para poder pasar a un siguiente curso o alguna materia o algún logro que se quiera alcanzar. Dentro del estudio aprobar es importantísimo. Y ahí existen hasta rangos o estructuras de calificación. En un trabajo, la gente particularmente o la mayoría que hemos pues trabajado, todos en una empresa seria o en algún oficio, incluso informal, al principio estuvimos en un periodo de prueba, ¿sí o no? Un periodo de prueba es ese estado donde no estás del todo contratado, sino está viendo el jefe de la empresa si realmente eres la persona idónea para ese trabajo. Así que en la vida particularmente nos ha pasado así, incluso en las relaciones interpersonales. Los que tienen esposo o esposa de alguna manera fue porque aprobaron, ¿o no? Que hoy en día desapruebe es otra cosa. ¿Sí o no? Pero definitivamente aprobaste. Entonces esa aprobación ha estado de alguna manera presente en muchas de las áreas de nuestra vida, incluso hasta en una línea muy delgada para usarse mal. ¿A qué me refiero?
Se ha comprobado que las personas de baja autoestima o de falta de identidad buscan aprobación y buscan aprobación con afán. De alguna manera, a veces se comienzan a hacer ciertas cosas que van en contra incluso de los principios personales o de los valores, precisamente para encajar o para ser aprobados. Entonces uno ve particularmente a las personas a veces haciendo cosas que siquiera va en contra de su voluntad o que no gusta mucho. Incluso esto pasa hasta a veces en las familias. Ella o él accediendo a cosas para tener aprobación. Vuelvo y digo, esta palabrita aprobación, aunque es buena en cierto sentido, para ciertas cosas es importante, estudio, relaciones, trabajo, delante de Dios también, pero también a veces es mal usada cuando se tiene una baja autoestima. Y hay mucha problemática de eso. Es más, muchos de los errores de los que hoy queremos salir, pecados particularmente como adicciones, modas, etcétera, pensamientos, los adquirimos en algún momento de la vida precisamente por encajar o precisamente por ser aprobados por alguien o por algo. Y esta palabrita también puede ser mal usada. La paradoja del asunto es que la Biblia nos enseña que cuando una persona tiene identidad clara, específicamente en Cristo, que es la persona que nos da una identidad muy clara y sobre todo una buena autoestima de sí mismo. Buena autoestima es que la persona se valora, piensa bien de sí misma, ¿cierto? No se subestima. Cuando se tiene una buena autoestima, está comprobado que las personas comienzan a ser aprobadas por naturalidad, por lógica. Cuando tú tienes una identidad muy clara, una autoestima muy alta, no tan alta porque si no ya pasa a ser orgullo, pero una autoestima bien establecida, por simple principio tú comienzas a ser influencia para otros y las personas comienzan a querer estar contigo porque es llamativa tu seguridad. Y si algo llama la atención particularmente de una mujer en un hombre, escuchen los solteros, es la autoestima alta, ¿sí? Una mujer le llama la atención de un hombre que el hombre sepa para dónde va, que tenga proyectos, que sepa hacia dónde va, que sea un hombre que la tenga clara. Eso llama mucho la atención, particularmente eso ofrece seguridad a una mujer. Así que esto es interesante, pero volviendo a nuestro tema de aprobación, la palabra aprobar, cuando me refiero a ella o hablo de ella, me refiero a sacar 10, me refiero a ser bueno, me refiero a que lo hiciste bien, entonces fuiste aprobado, calificaste. En palabras de Dios sería algo como así: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esa es una afirmación de aprobación, ¿no le parece? Lo hiciste bien, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Te estoy aprobando. Y en la vida de la fe y en la vida en general, particularmente todos vivimos procesos de preparación para precisamente aprobar en algo. Y esa palabra aprobación, que también podemos sustraer allí de la palabra prueba, todos yo creo que en algún momento de la vida hemos estado en algún tipo de prueba, bien sea natural o bien sea espiritual. Así como la prueba que vivió el Señor Jesucristo cuando fue al desierto. Es más, yo me atrevo a decir con seguridad que muchos de los que estamos aquí seguramente estamos en una prueba. Estamos librando la batalla por no caer en una tentación, por ir bien con Dios, por hacer las cosas de la mejor forma. Seguramente todos los que estamos aquí estamos en ese escenario. Y de alguna manera evaluar es bueno. Los que trabajan en la iglesia o los que sirven a Dios en la iglesia saben que yo en las reuniones les digo, lo que no se evalúa no se sabe si se está creciendo. Tú para saber que estás creciendo necesitas hacer una evaluación. Tú tienes que ser de los que al final del día, cuando llegue, saque su dinero y cuente para saber cómo nos fue. Hacer un pequeño presupuesto, evaluarse, evaluar las pequeñas cosas de la vida es importante. Es más, qué bueno es que las parejas después de cierto tiempo, después de 5, 10 años, esas conversaciones importantes se tengan. Bueno, llevamos 10 años, ¿qué hemos logrado? ¿Qué hemos hecho? ¿Estamos alcanzando los sueños que hablamos hace 10 años? Evaluaciones importantísimas para hacer. Y le hablo de evaluación porque particularmente en la Biblia, este es un término que se usa mucho. De pronto no con esa palabra conceptual evaluación, pero sí examinar. Pero sí sinónimos que nos hablan de la constante evaluación en la que cada uno de nosotros se encuentra para precisamente ser aprobado. Quiero hacer una salvedad iniciando el mensaje, y es que cuando hablo de aprobación no estoy hablando para ser salvo, porque la salvación todos desaprobamos. La salvación no se alcanza por aprobación, sino se alcanza por gracia, por regalo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, tuvimos es que arrepentirnos y recibir a Cristo porque realmente el que nos hace aprobados es Jesús. Pero hay otro tipo de aprobación en la Biblia, la cual es clara en decirnos que sí tienes que trabajar para ser aprobado.
Vuelvo y digo, no se trata de justificación. Cuando hablo de justificación, estoy hablando de delante de Dios ir al cielo, delante de Dios ser salvo, ser llamado hijo de Dios. No, eso solo se recibe por gracia. Pero hay un área de nuestra vida donde la palabra sí te enseña y me enseña que necesitas aprobación. Y cuando hablamos de aprobación ya puedes pensar de que te están examinando, te están evaluando y que entonces debes prepararte. Así que este mensaje funge como la preparación para que apruebes el examen en el que estás. De pronto algunos de los que están aquí no lo han contemplado, pero te lo quiero mostrar según lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. En Nueva Traducción Viviente, la palabra del Señor dice así: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. ¿Estás ahí? 2 de Timoteo 2:15. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. En la otra versión, en Reina Valera, si lo podemos colocar un momentico, de pronto te suene un poco más familiar o ya lo hayas leído, donde dice: procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado. ¿Notas? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí, en este pasaje, vuelvo y digo, no se habla de justificación de salvación, pero sí se habla de aprobación en una tarea, en la tarea de ser obrero. Te explico rápidamente. Es Pablo el que le escribe a Timoteo. Y Timoteo, en ese momento, fungía como obrero del servicio a Dios, siendo pastor y predicador. Lo que te quiero decir es que sí hay un área en la vida donde todos los que estamos aquí necesitamos delante de Dios salir aprobados, porque podemos salir desaprobados. ¿Sabes cuál es el área? En la asignación que te colocaron a hacer. Cuando hablo de asignación estoy hablando a lo que te dedicas. Los roles que tienes y que adquiriste también están allí intrínsecos: el ser papá, el ser mamá, el ser hijo. Los roles que tienes, los títulos que tienes en esta tierra, aparte de la salvación, porque ya aclaramos que la salvación no es por aprobación, sino como regalo del Señor cuando nos arrepentimos. Pero la Biblia sí le declara a Pablo a Timoteo: oye, tú eres pastor, eres obrero del evangelio, procura presentarte como aprobado. Así que, señoras y señores, lo creas o no, todos aquí estamos bajo evaluación y nos están evaluando el rol que tenemos, los dones que nos colocaron. ¿Alguien aquí duda de que Dios le ha dado dones? Todos Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos, y los dones que tienes hablan por sí solos de una asignación y de una misión que tienes en la tierra. La pregunta es: a los 30 y tantos, a los 40 y tantos, a los 50 y tantos y los que tengas, ¿cómo vas con la asignación que te dieron? ¿Cómo vas con el propósito de vida que tienes? Y yo quiero hacer una aclaración: no necesariamente tiene que ser ministerial. No, estoy hablando de todos los roles. Si trabajas en esa empresa, el rol que tienes allí, ¿sabes que delante de Dios estás bajo evaluación? Porque la Biblia tiene muchos versículos que nos habla acerca de: y todo lo que hagan, háganlo como para quién. Lo que nos quiere decir este pasaje y lo que nos quiere hablar esta palabra es que, creo que lo dije en algún mensaje, no podemos hacer esa división maligna que desde hace años se hizo de separar lo espiritual con lo secular. Si tú eres conductor, allí también toca mostrar la fe. Si tú coses, allí tienes que mostrar la fe. Si tú eres empresario o administrador o vendes empanadas en la esquina, no existe la secularidad cuando se es cristiano. Donde quiera que estoy, debo dar testimonio. ¿O no es así? Claro. ¿De qué sirve perfumarse, bañarse para venir el domingo a las 10 de la madrugada a la iglesia y verlo ahí tan callado, tan lindo, tan bonito? Usted se ve que no rompe un plato. La verdadera fe toca ponerla en práctica luego que salimos de aquí, ¿no? Cuando nos enfrentamos a la vida real. Así que está mal hacer la división. Es que yo trabajo en lo secular. ¿Qué? No, mi hermano. Donde sea que vayas, tú empañas lo que hagas, por muy secular que sea, de espiritualidad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Así que, señoras y señores, estamos bajo evaluación frente a la asignación que tenemos. Frente a la asignación que tenemos, y Pablo es reiterativo en decirle a Timoteo, el ejemplo es Timoteo. Recuerda que la asignación de Timoteo es ser pastor, pero funge la asignación para cualquier asignación, para cualquier área. Todos aquí nos fuimos llamados a ser pastores, pero sí tenemos asignaciones en Dios.
Algunas que adquirimos por vocación, vuelvo y digo, ser papá, ser mamá, ser hijo. Se nació con un rol ya, ser hijo. Allí en esa función estás bajo evaluación. Y la idea es salir aprobados. La palabra aprobado de este versículo es dikomo en griego, así. Y quiere decir probado y hallado fiel. Quiere decir evaluado y aceptado. Quiere decir examinado y aprobado. Quiere decir eso. Así que sí habla de una evaluación constante en la que nos encontramos con Dios. Y Dios precisamente nos ha dado asignaciones y estamos bajo examen. El texto nos sugiere ese principio que le acabo de mencionar, porque Dios es evaluador como Señor del servicio. Hay una parábola de la cual no voy a predicar, pero te la menciono y la cito porque es particularmente correcta frente a este tema. ¿Te acuerdas de la parábola de los talentos? La personita que le dieron talentos para que trabajase con ella y uno no hizo nada, porque en el pasaje hubo alguien que no hizo nada con lo que le dieron. Y te quiero decir que no hacer nada es pecado según ese pasaje. Particularmente la gente cree que no hacer nada no está mal, y no hacer nada es pecado según ese texto. Lo que te quiero decir es que definitivamente el Señor de los dones volvió para evaluar cómo les fue. El que tenía 5 multiplicó el don, el que tenía 3 también lo multiplicó, el que tenía 1 o 2 según la parábola no hizo nada y a ese le fue mal. Evaluaciones. Lo mismo sucede con lo que nosotros hacemos. Te quiero contar algo, una pregunta que me hizo alguien hace unos años y me ha calado hasta el día de hoy. Y me gustaría que tú también te hicieras la misma pregunta en la asignación que tienes. Esa persona me preguntó, siendo yo predicador o pastor, y me dijo: ¿para quién preparas los sermones, las predicaciones que haces? ¿Para quién las preparas? Entonces mi respuesta, muy evangélica. Yo pensé que le iba a sacar del estadio. Le dije: para las personas en Cristo, para que lleguen a sus pies. Y me dijo: es una mala motivación. Me dijo: tú debes entender que todos los días estás en un auditorio donde estás en la audiencia de uno. Ese uno es Dios y ese te está mirando lo que estás haciendo. ¿Sabes para quién deberías preparar tus sermones? Para Dios. ¿Qué? Pero yo que no voy a predicar a Dios. No se trata de predicarle a Dios. Se trata de dedicarle lo que estoy haciendo, mi asignación. Y cuando se trata de dedicación, todos aquí estamos siempre en la audiencia de uno, en la de Dios. Hay uno que está sentado en el anfiteatro de tu vida, viéndote, y tú estás dando un show, entre comillas, estás dando una presentación de lo que estás haciendo con tu vida. Y ese juez, ese señor en ese anfiteatro, ¿te está aprobando o te está desaprobando referente a lo que estás haciendo? Y eso ha cambiado la perspectiva incluso de mi llamado. En ese orden de ideas, todos los que estamos aquí vivimos para la audiencia de uno. Por eso es que nos invitan a no vengarnos cuando nos hacen mal, porque estamos delante de la audiencia ¿de quién? De uno, de Dios. Hay alguien que te está viendo. Y yo he querido obligar a la mente y al corazón que cuando tengo un problema con alguien o me va mal en un problema, tratar de no sacar de la ecuación a Dios, inmediatamente involucrarlo. Involucrar al Señor. Tengo un problema con la familia o con cualquiera y quiero involucrar a Dios. Quiero pensar que Dios es más grande y que está enterado de ese asunto. Estoy delante de la audiencia de uno y sabes, la solución es mucho más fácil hacerla cuando haces parte a Dios como audiencia de lo que tú estás haciendo. Así que todos los que estamos aquí debemos no buscar ser admirados, sí debemos buscar ser aprobados. Frente a lo que hacemos, vuelvo a decirlo, tenemos que buscar ser aprobados, no ser admirados. Porque todos los que estamos aquí y hoy con la moda de todos querer ser tiktokers, todos querer ser famosos, influenciadores, etcétera, 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 el objetivo o ya existe una mala motivación en el corazón para lo que quiera que se quiera emprender cuando la motivación es la admiración personal. Ya hay una mala motivación. La motivación es ser aprobado. Recuerda que estás delante de la audiencia de uno, es decir, de Dios. El pasaje bíblico que acabamos de leer, donde Pablo le dice a Timoteo que procure estar aprobado en su asignación, nos regala por lo menos 3 principios para lograrlo, 3 principios para ser aprobados por el Señor. Me gustaría compartírselos para que los conozca, los ponga en práctica y pueda ser aprobado en la asignación que le dieron a usted.
en los dones, en los talentos, en las cosas que el Señor le ha colocado, en los propósitos que tiene. Primer principio para ser aprobado, el esfuerzo. El pasaje es claro en comenzar a decir, 2:15, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Esfuerzo, señoras y señores. Y me encanta el principio del esfuerzo por la siguiente razón. Porque el texto, esfuérzate, lo deja a juicio y albedrío personal. Es decir, que la aprobación comienza como una decisión. Esfuérzate. Esfuérzate no es un trabajo que Dios va a hacer por ti. Es un trabajo que, ¿quién tiene que hacerlo? Cuando Moisés se presentó delante de Dios en la zarza ardiendo, el Señor le dijo, quítate las sandalias. Había que trabajar, había que hacerlo. Y nosotros como creyentes no podemos pasar al otro extremo, porque yo conozco muchos que son así y la verdad hasta uno duda de ese tipo de teología. Hay gente que todo se lo deja a Dios. El Señor verá qué vamos a comer. Yo no sé si llamarlo fe o conchudez. Yo no sé, el Señor sabrá. Oye, tienes 30 y tantos y no has empezado una carrera, un estudio. No, el Señor sabe. El Señor sabrá qué hace conmigo. ¿Qué? ¿Eso qué es? ¿Fe? ¿O cómo lo llamo? ¿O pereza? Y sabes, en la Biblia jamás se quitó la ley del esfuerzo. Pero te tengo una mala noticia. Nosotros los latinos somos buena gente. Somos recocherísimos, nos gusta acoger a la gente, jocosos, muy amorosos. Pero somos gente de la ley del menor esfuerzo. Eso es una realidad que hay que decir. Y te quiero decir que ese texto, cuando habla de diligencia, cuando habla de esfuerzo, habla de esmero, interés, empeño, habla particularmente de actitud. Y en ningún lado en la palabra, la Biblia, ni mucho menos la gracia, eliminó el esfuerzo. Si tú lees la Biblia antes de que el hombre pecara, Adán y Eva cayeran, ya había un esfuerzo intencional, ya había un trabajo que había que hacer. ¿Usted le parece fácil ponerle nombre a los animales? ¿Sí o no? Eso es una tarea difícil. Póngase a pensar. Era un camello. Cuando el Señor puso a Adán a cuidar a la mujer, ¿usted le parece que eso es fácil? Es más, le fue hasta mal, porque parece que Adán en el contexto la deja sola cuando llega la serpiente y tienta. Por eso es que Dios le hace el reclamo a Adán. Hubo un descuido allí. Bueno, después hablar, ese es otro tema interesante, pero quiero contarte eso porque mucha gente piensa, yo he escuchado mucha gente que cree que el trabajo fue colocado como castigo, y el trabajo no es un castigo. El esfuerzo en la Biblia siempre ha estado allí. Dios nunca ha eliminado el esfuerzo. ¿Me estoy haciendo entender con eso? Así que Dios mira el esfuerzo y tú y yo debemos dar nuestro mejor esfuerzo. El reino de Dios nunca se ha construido desde la pereza. Empezando por Cristo. Empezando por el Señor. Y tú tienes que entender eso. El esfuerzo es sinónimo de ocupación diligente. Por eso, aunque se dice médicamente que tenemos que dormir 8 horas, yo te voy a decir una verdad muy importante. Si tú quieres hacer algo en la vida, tienes que dormir menos de 8 horas. Así de sencillo, mi hermano. Hay que esforzarse. ¿O no? Es una verdad. Hay que esforzarse. El esfuerzo siempre está ahí. Yo sé que te cuesta venir el domingo a las 10 de la mañana con ese pastor que en vez de predicarte te arrulla y te quiere dormir. Hay que hacer el ¿qué? El esfuerzo. Para lograr tener una vida de oración, eso requiere un ¿qué? Porque la oración tiene 3 etapas. Ya me cansé de predicárselo. La primera, empieza siendo una carga. La segunda, una disciplina, y después se convierte en un deleite. Así es la oración. Nadie comienza orando con deleite, eso es mentira. La oración comienza siendo una carga hasta que se vuelve una disciplina y se convierte en un deleite. ¿Estamos de acuerdo? Es un esfuerzo en ese orden de ideas. La Biblia es clara en decirnos lo siguiente: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Sabe qué nos enseña Pablo también con este texto? Al hablarle a Timoteo, esfuérzate para ser aprobado, le está enseñando a sacudirse de la mediocridad. Porque por alguna razón
muchas veces nosotros estamos muy cómodos, no somos tan diligentes y la mediocridad ha entrado a nuestra vida. Y alguien dijo una verdad, duélanos en el corazón, que los cristianos a veces somos muy mediocres. Yo lo digo porque mi pastor me cuenta historias del cristianismo hace 20 años. Entonces, los cultos hace 20 años eran aquí así. Entonces, veníamos a culto. Los viejitos se acordarán de los cultos de hace 20. Veníamos a culto, entonces decía, nada preparado, ¿no? Todo improvisado, Llegaba a los hermanos y decía, hoy la hermana Marisol nos va a deleitar con los cantos, hermana, pase. Entonces la hermana Marisol pues no afinaba porque ya nunca, no sabía nada de eso. Entonces ella decía, hermanos, no le pongan cuidado a la voz. ¿Es para quién? Entonces ella comenzaba a cantar por re y terminaba por mí, por misericordia. Y decía, entonces estaban todos listos, entonces decía, y el hermano Carlos nos va a dar la palabra hoy. Entonces Carlos, pues nada prepara. Entonces, así eran los cultos hace tiempo. Entonces, la mediocridad, como era para el Señor, entonces no había preparación. ¿Y quién te dijo a ti que porque era para el Señor había que ser mediocres? Al contrario, tendría que ser mucho mejor. Ahora, parte de la respuesta de la mayoría de nosotros frente a la mediocridad es que nos hace falta fuerza de voluntad. Es más, ¿a ti no te parece que es un esfuerzo meterle el ejercicio, hacer ejercicio físico, metérselo allí en la vida cotidiana, donde está llena de malos hábitos, donde nos encanta mirar el TikTok del celular, donde a veces nos levantamos tarde, donde hay que ir al trabajo? Meterle un buen hábito a esa agenda es difícil, es un trabajo, ¿o no? Es un esfuerzo. Me propongo que desde el 1 de enero voy a empezar a leer la Biblia. Un capítulo. Te pongo que llegas hasta el 5 de enero. De ahí para adelante comienza a negociarse ese tiempo. Es un esfuerzo comenzar a hacer las cosas bien. Es más, siquiera comenzar a pensar es un trabajo duro. ¿Sabes por qué la gente no se evalúa? Porque la gente le teme al resultado de su evaluación propia. ¿Sabes por qué? Porque todas las personas tenemos un estándar muy alto en nuestro corazón. Y dejémonos de vainas. Tú sabes en tu corazón si las cosas que estás haciendo, ¿te estás esforzando o no? Todos lo sabemos. No hay mejor medidor que el que llevas tú por dentro. Aunque queremos a veces maquillar las cosas y demás, no existe mejor medidor que ese. Por eso, las personas que pensamos que no hemos hecho gran esfuerzo, empezamos a sentirnos vacíos. Y por eso es importante esforzarse. El llamado nunca elimina la disciplina. La fe no elimina la disciplina. Nunca un músico, para ser un buen músico, hace una oración y le dice, Señor, que yo toque esas escalas musicales, pero mejor dicho, y llega y abre los ojos y comienza a tocarlas. No sucede por ósmosis. Dios no elimina la disciplina de la fe y de la gracia. Tenemos que entender eso. El esfuerzo particularmente honra a Dios y la asignación. El esfuerzo es importante porque toda asignación y toda tarea cuesta. ¿Estamos de acuerdo con eso? Todo cuesta. Todo va a costar. Incluso que cueste, que sea difícil o las dificultades suelen ser el plan de estudios que Dios le pone a alguien que quiere ser grande. ¿Quieres ser grande? No te va a tocar fácil. ¿Quieres ser pequeño? Ah, no, te toca fácil. ¿Quieres ser grande? Difícil. Es más, te voy a decir algo. A veces en la iglesia hay líderes que están al frente de un ministerio. Están sirviéndole a Dios. Entonces llegan y me llaman y me dicen, pastor, mire, se me presentó este problema, esta dificultad, esta personita, esta dificultad, y yo les digo así, claro, es normal. Porque antes de ser ese coordinador y ese líder, pues tú no tenías ese problema porque no habías crecido. Ahora que creciste, tienes el problema. Porque yo no sé si tú te has dado cuenta, pero crecer no elimina el caos. A mayor crecimiento, más caos. Hoy que tú tienes apenas y una bicicleta es un problemita pequeño. Tengo una moto y verá el problema en el que se mete. Tenga un carro y verás el problema. ¿Quieres tener una casa? Bien, tienes un problema. ¿Quieres tener 10 casas? Y solo piensas en el arriendo, en lo que puedes hacer. Pero a mayor crecimiento, mayor dificultad. Tú no puedes eliminar del crecimiento la realidad de lo difícil que pueda llegar a ser. Todos aquí queremos tener plata. Ah, solo yo. Tener
implica entender que a mayor crecimiento, mayor estrés. ¿Sí sabías eso? ¿Estás preparado para eso? Por eso yo en la iglesia tengo 120 problemas nomás. No, mentiras. Quisiera tener una iglesia de 2000 personas. La pregunta es, ¿estoy preparado para asumir los problemas de una iglesia de 2000? Si apenas si puedo con 50. Esa es la gran pregunta, ¿en serio? A mayor crecimiento, mayor caos. Por eso el plan de estudios de Dios para el crecimiento siempre son las dificultades. ¿Sí? Dime cuántos problemas puedes resistir y te diré cuánto puedes crecer. ¿Listo? Dime cuántos problemas puedes resistir y te diré cuánto puedes crecer. Porque hasta donde sea el umbral de tu dolor, hasta ahí creces. Entre más dolor aguantes, más creces. Entre menos dolor aguantes, menos creces. Ahí te dejo ese principio. Pregúntale a Jesús, pregúntale a los grandes de la Biblia. Eso es importante entenderlo hoy. Así que aprender lo nuevo y cambiar lo cómodo es difícil. Es complicado cambiar lo cómodo. Y hoy Dios nos invita a esforzarnos. Pero alguien dijo esta verdad que me mató. Lo peor que le puede pasar a una persona es tener un camino muy suave. Y la mejor bendición que Dios nos ha dado, que jamás nos ha dado, una de las mayores bendiciones que jamás nos ha dado, es tener una cruz encima. Es no tenerla fácil. ¿Cuántas cosas se aprenden de todo lo bueno? Porque como dijo alguien, no creas que mientras esperas la bendición, no estás creciendo mucho, porque lo que tú aprendes mientras esperas es igual o más valioso que la bendición que recibes al final. ¿Alguien me entendió lo que dije? Porque lo que tú recibes y aprendes mientras esperas es igual o mayor de bendición que lo que al final te espera. Eso es importante entenderlo. Así que es importante comprender este principio, pero hay otro. Un segundo principio que nos ayuda a ser aprobados en la asignación. El esfuerzo, hay que esforzarse, pero también la integridad. El pasaje dice, sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse. Y me parece que allí Pablo está invitando a Timoteo a que sea íntegro, que no tiene de qué avergonzarse, no hay vergüenzas en su vida, no hay cosas que estén mal, que si se llegan a saber, lo ponen en vergüenza. Y ahora hay algo interesante, esa palabra obrero que se usa allí, es una palabra que designa como al trabajador agrícola, el que trabaja en el campo, pero también entendiendo de que Pablo desde su corazón escribe como una persona que tiene dos profesiones, por lo menos en el texto o en la Biblia. Una que es armador de tiendas. Yo no sé si tú sabías, pero Pablo se dedicaba a armar tiendas. ¿Alguien sabía eso? Pablo se dedicaba a eso. Y también era apóstol de Jesucristo. Así que por la mañana predicaba la palabra y por la tarde, ¿qué estaba haciendo? Tiendas. Tiendas es casas particularmente. Vendía carpas. Eso hacía Pablo en su profesión. ¿Y sabes qué está haciéndonos entender Pablo cuando dice, sé un buen obrero que no tiene de qué avergonzarte? Es ese mismo que se para a predicar. Cuando vende carpas, tiene que ser ¿qué? El mismo. No sé si me estoy haciendo entender. Es decir, que debe armonizar. ¿Y sabes por qué tiene que ser el mismo y tiene que ser integral? Por la sencilla y lógica razón de que el mismo que vende carpas es el mismo que es apóstol. El mismo que se sienta aquí y dice amén, es ese mismo, es jefe allá donde trabaja. Es cocinero. Hace su función. Así que la cristiandad en ti no está cuando eres creyente las 2 horas, sino está en todo momento. El Espíritu Santo no se va. Por lo tanto, tiene que armonizar lo que eres en la iglesia con lo que eres afuera. ¿Qué camello hacer eso? ¿No le parece? ¿No le parece? ¿Cómo reacciona usted cuando le sacan el mal genio? Porque cuando te sacan el mal genio, se lo siguen sacando a alguien que tiene el Espíritu Santo. Entonces deberíamos armonizar con lo que creemos, ¿no le parece? Por eso el texto le dice o nos dice, no, por favor, no tengan nada de qué avergonzarse. Es interesante esto. El pasaje dice, somos obreros. Dice el pasaje, somos obreros. Y un obrero tiene una característica, que no es el dueño. El dueño es Dios. Tú eres un obrero que está a prueba.
¿Recuerdas al obrero que evalúan porque come rápido? Así eres tú. Eres un obrero simplemente de la asignación que tienes y Dios es el dueño y estamos a prueba. El texto presenta una imagen no solo de que es importante la habilidad, sino que es importante sobre todo la integridad. ¿De qué te sirve ser talentoso pero no eres íntegro? Es más, ¿cómo se cae o pierde autoridad cualquier líder en cualquier campo cuando escándalos de su vida salen a la luz? No. ¿Qué pensarías tú? Hablamos en el tema espiritual o cristocéntrico de los pastores que se descubrió que tenían amante, por ejemplo. Definitivamente no armoniza su acción con lo que hace. Y definitivamente o rápidamente perdió autoridad, incluso puede perder hasta lo que está haciendo. Siempre la integridad pone en peligro lo que usted y yo hacemos. Por eso, es decir, no tenerla. Por eso es importante ser íntegros. Ser íntegro es importante porque no es tan importante lo que haces, sino lo que eres. Es más, a Dios jamás le ha interesado de alguna manera el resultado que nosotros demos referente a lo que hacemos, sino le importa que en el camino muestres que eres una persona íntegra. Y eso para Dios es súper importante. Es más, no tener de qué avergonzarse en ningún área es lo que Pablo le quiere decir a Timoteo, ni como armador de tiendas, ni tampoco como apóstol. Así que no hay que tener de nada de qué avergonzarse, ni como creyente, ni como papá, ni como creyente, ni como mamá, ni como creyente, ni como carpintero, si es que te dedicas a la carpintería, ni como creyente, ni como esposo o esposa, si es que la tienes. Que no tiene de qué avergonzarse. Qué importante es para Dios eso. ¿Y sabes por qué a Dios le interesa la personita? Más que siquiera lo que hace. Porque Dios no forma mensajes. Dios forma el mensajero. Dios le interesa a la persona. Y eso es clave. Ahora, la iglesia es el lugar donde todas las áreas de tu vida importan. La iglesia es el único lugar donde a Dios le importa cómo eres, donde nadie te ve. Por eso es bueno venir a la iglesia. Leía una frase en estos días que decía que una persona para ser saludable siempre va a necesitar de alguien de autoridad que le cuestione, que no esté de acuerdo con él y que incluso esa persona sea de tanta autoridad que modifique nuestro comportamiento. Es importante tener personas de autoridad que saquen lo mejor de nosotros. No sé si tú puedes reconocer gente que es de autoridad para ti, que cuando tú estás con ellas no haces esos chistes que haces cuando estás con otras. Yo no sé si tú reconoces personas que tú tratas de abrir tu corazón o de mostrarte humilde, porque es alguien de autoridad, modifica tu comportamiento, tiene la capacidad de hacerlo. Y sabes, eso es importante y necesario para llegar a ser íntegros. La vergüenza viene cuando hay incoherencia en la vida. Y te quiero decir que podemos nosotros como personas hacer mucho y vivir mal. Se puede por la mañana ir a la iglesia a culto, pero en la noche estar dándole golpes a la esposa. Se puede. Eso se puede hacer. Se puede venir y levantar las manos y adorar al Señor, pero en ciertas ocasiones ver pornografía. Se puede. Se puede hacer mucho y vivir mal. Y es ahí donde Dios le interesa que seas una persona íntegra. La integridad es un estándar que todos saben. ¿Y sabe quién es el que más lo tiene claro? El no creyente. Los no creyentes nos exigen a los creyentes ser íntegros. Es más, cuando estamos rodeados en un trabajo de no creyentes, siendo nosotros creyentes, y si nos ven haciendo algo que no armoniza con nuestra fe, nos van a decir, ¿y usted no es que usted no es que va a la iglesia? Ahora, te voy a decir algo, yo no sé si esas personitas son enviadas por Dios o por el diablo. No, en serio, ¿sabes por qué? Porque de alguna manera, cuando nos dicen así, también nos están dando un mensaje subliminal. ¿Sabes qué nos están diciendo? Esperamos mucho de ustedes porque tienen a Dios. Y la pregunta es, ¿acaso está mal que esperen mucho de nosotros porque tenemos a Dios? No está mal. Por eso digo, ahora sin reírnos, ¿serán enviadas por Dios o por el diablo? ¿Sabes por qué? Porque esas personitas cuando nos exigen, nos están diciendo esto. ¿Sabes por qué te exigimos? Porque en ustedes está la esperanza.
Porque en la Biblia se nos enseña que al lado del trigo crece ¿qué? La cizaña. Siempre está al lado. Y se supone que usted y yo somos el trigo. Así que integridad no es para ser admirados, sino para ser aprobados. Ahora, la imagen del obrero sigue teniendo la línea de esfuerzo. Un obrero se esfuerza, y si por algo tenemos que esforzarnos, es por ser íntegros delante del Señor. Esfuerzo sin integridad nunca produce aprobación, porque la integridad se encarga de regular la corrupción en nuestra vida, lo malo, la naturaleza pecaminosa. Por eso en el examen no se trata de hacer mucho, sino de vivir correctamente. No importa que no hagas mucho, lo importante es que seas íntegro. Ese es el resultado que Dios espera. Ser íntegro particularmente protege el testimonio. Vivir sin vergüenza delante de Dios y de las personas es el mejor té de manzanilla que usted se puede tomar para dormir. ¿Quiere dormir bien? Sea íntegro y verá. ¿Quiere dormir bien? Sea íntegro. Haga las cosas bien y usted podrá llegar todos los días y dormir tranquilamente. Es el mejor antídoto que existe. Cualquier obrero y obra van a perder el valor cuando no hay integridad. Se pierde la autoridad, se pierde el liderazgo, se pierde autoridad cuando no hay integridad. Por eso el obrero aprobado no es perfecto, pero sí es íntegro, que eso es importante descubrirlo. Y todos los que estamos aquí tenemos un gran desafío: ser diferentes en un mundo que aplaude la no integridad. En el mundo se le aplaude, los amigos le celebran a su otro amigo que le es infiel a su esposa. En estos días hablaba con alguien, un amigo que tengo no creyente, y yo considero que es mi amigo, es no creyente, y me mostraba y me decía: mire las nenas que tengo, y me mostraba las fotos, mire las chicas que tengo. Y él súper orgulloso de lo que me estaba mostrando, de sus trofeos, de la vida que había alcanzado y de lo que estaba haciendo. Y te quiero decir que es la imagen de lo que afuera se celebra. Afuera se celebra la no integridad. La no integridad se aplaude, se siente muy orgulloso el infiel. El adúltero se siente súper orgulloso. El que logra robar a su jefe, a su empresa, unos centavos, se siente orgulloso. Y otros dicen: uf, qué abeja que es, me le quito el sombrero. La gente se siente orgullosa de ser timadora. Y eso es tremendo. En la iglesia no nos debe pasar eso. Aquí celebramos ser íntegros. En la palabra se celebra ser íntegros. Te quiero hacer una pregunta para pasar al tercero, y es: después de Cristo, ¿qué cosas te avergüenzan? ¿Qué cosas tienes que te avergüenzan? Después de Cristo, después de conocerlo. ¿Será que hay áreas en tu vida y en mi vida que nos avergüenzan? ¿Cómo eres tú hoy? ¿Será que hay cosas guardaditas que si se supieran, ay, qué vergüenza, yo no volvería a la iglesia si supieran eso? Y no lo sacamos aquí para que no vuelvas, sino lo sacamos aquí para que lo arregles, para que seas íntegro. Termino con el tercer punto. Hay un tercer principio en el pasaje: la fidelidad. ¿Sabes cómo termina Pablo diciéndole a Timoteo en el pasaje? Le dice, después de decirle: sé un buen obrero que procura no tener de qué avergonzarse, y le dice: y que explica correctamente la palabra de verdad. Y que explica, en otra versión dice: y que usa bien. Y usar bien es ser fiel con la asignación. Explicar correctamente. Recordemos que la asignación de Timoteo era predicar. Pablo le está diciendo: ojo con predicar mal la palabra. Es lo que le está diciendo. Explícala correctamente. Le está diciendo: apégate a los lineamientos que tienes que pegarte. Y todos los que estamos aquí no estamos tampoco lejos de eso. ¿Por qué? Porque la fidelidad no es solo para el que predica, que sea fiel a la palabra, sino tú en tu trabajo, en tu asignación tienes lineamientos. Tienes que ser fiel a esos. Tienes que sujetarte a tu patrón aunque sea un ogro. Hay que sujetarse. O en su defecto, pídele a Dios que te saque de ahí entonces. Si no puedes resistir, pero nunca llegues a la deshonra. Y te voy a dar un consejo gratis, no me lo estás pidiendo. El mismo consejo no voy a decir la palabra porque si no después usted. El mismo consejo por la misma predicación, mejor. Nunca salgas de ningún trabajo y de ningún lugar hablando mal de tu jefe, aunque sea cierto. Porque recuerda que tú estás delante de la audiencia de... No lo hagas, aunque tengas razón. Es más, cuando te vayas de alguna iglesia o de cualquier iglesia, no te vayas hablando mal de la iglesia ni del pastor. Eso es un mal síntoma.
de una persona que tiene dañado su corazón. No encontrarás en la tierra iglesia perfecta. Es más, por eso Jesucristo formó una iglesia, porque la iglesia está compuesta por heridos, por gente malhumorada, por gente que no saluda. Esos días alguien se puso delicado porque no lo saludaron aquí en esta iglesia. ¿Usted qué no saluda? Y le dije, mi hermano, pero ¿por qué le exiges a la iglesia ese tipo de principios y cortesías si la iglesia está compuesta por gente rota? Por gente que no, por eso es que van. No estoy haciendo entender. Y nosotros tenemos que entender eso. Así que el texto, cuando habla de explica correctamente la palabra, en su asignación le está diciendo, sé fiel a lo que te dieron. Asimismo, Dios te pide a ti que seas fiel a lo que te pidieron. Y de alguna manera es motivo de fidelidad cuando yo salgo de algún lugar, no salir hablando mal de ese lugar. Aunque tenga razón. ¿Acaso no hay un juez justo? ¿Acaso no crees en la justicia divina? ¿Acaso no crees que estás delante de la audiencia de uno, en este caso del Señor? La fidelidad es estar apegado a los lineamientos, es manejar correctamente lo que Dios me confió, es hacer sin adulterar. Eso es fidelidad. Y esta particularmente ha sido la estrategia del enemigo, siempre adulterar. Por eso no adulteres. Pilas con los negocios turbios, pilas con aceptar más de lo que es justo. Recuerda que estás delante de la audiencia de uno. Escúcheme, Pablo se enfoca mucho en el texto bíblico o en 2 de Timoteo en el ministerio de la palabra y aconseja mucho a Timoteo acerca de que predique la palabra. Este no es el único texto en ese libro, en esa carta, que habla de predicar. Hay muchos más. ¿Por qué? Porque en últimas la palabra de Dios es nuestro lineamiento para poder hacer las cosas bien y ser fiel donde estemos. ¿Sabes qué título le da Pablo a la palabra en este pasaje? Le dice, explica bien la palabra de verdad. Es decir, que dice que la palabra es la verdad. Qué hermoso título, ¿no le parece que es el mejor título que se le puede dar a la palabra? La palabra es la verdad. Y la verdad es la que usted y a mí nos corrige para poder ser fiel en cualquier escenario. En los escenarios que Dios nos coloque. En la asignación que tengamos que desarrollar. Por eso necesitamos usarla bien. Y la palabra de Dios la podemos tener en nuestro celular hoy en día con la tecnología, en la tablet, en el teléfono, en donde quiera, hasta en audio. Usted ahora si es perezoso para leer, usted la puede poner en audio y ella se le lee, la lee sola. Es decir, que hoy en día no hay excusa. Con todas estas herramientas que tenemos, la gente puede decidir usar la palabra, usarla mal o no usarla. ¿Estamos de acuerdo? Además, el contexto que rodea 2 de Timoteo 2:15, cuando le dice que haga bien su trabajo, le nombra a dos personajes. ¿Sabes a quién le nombra Pablo a Timoteo? Le nombra a Himeneo y a Fileto. Dos personitas que en el versículo 18 el texto dice, ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. Tema doctrinal peleaban allí, ¿no? En el contexto. Pero lo que quiero decirte con esto es que habían personas que estaban en la verdad y la dejaron, fueron infieles a la verdad. Pilas con la infidelidad a la verdad. Tú no puedes en la mañana haber hecho tu devocional y haber leído no robarás y en la tarde estar sacándote una mercancía. No armoniza una cosa con la otra. No pudiste haber estado esta mañana en la verdad y en la tarde estar siendo infiel a la verdad de la palabra. Por eso es que un devocional bien hecho nos hace sentir mal. Lo diré otra vez, un devocional bien hecho nos hace sentir mal. Un devocional siempre te dirá que tienes que seguir cambiando. Cuando lees la Biblia siempre leerás algo en la palabra que te dice, mira, hace falta esto, necesitas esto. Todos los días yo trato de hacer mi devocional muy juiciosamente y siempre descubro que tengo algo que mejorar. En mi asignación yo puedo arruinar vidas o puedo bendecirlas. Estos dos señores, Himeneo y Fileto, se habían desviado de la verdad y estaban enseñando cosas que no eran, le estaban dañando la fe a la gente. En su asignación se convirtieron en un peligro. La pregunta es, nosotros, ¿cómo somos con la asignación que tenemos? ¿Bendecimos a la gente que nos rodea? Porque si no eres fiel a Dios y su palabra y a sus lineamientos, vas a arruinar vidas. Tienes que tenerlo en cuenta. Es más, la falta de fidelidad es presencia de pecado. Busca cualquier personaje de la Biblia que fue infiel a Dios y descubrirás qué pecado hubo en su vida.
La infidelidad siempre ha sido sinónimo de que hay pecado presente. Y hay una sola manera de hacer la verdad: amándola primero. Por eso usted y yo necesitamos amar a Dios y su palabra. Si lo amas a Él y amas su palabra, hay una gran garantía de que serás fiel donde quiera que te pongan. Dirás no cuando te hagan propuestas indecentes. Dirás que no. ¿Sabes por qué? Porque amas a Dios. Cuando te propongan meterle un poquito más a la cuenta, si administras cuentas, para que puedas robar, entonces el temor a Jehová, el amar la verdad, te impedirá hacerlo. No existe mejor antídoto para la corrupción que amar a Dios. No existe. O renunciarás, o te sacan, o cambias ese lugar. Recuerda a los amigos de Daniel allí en Babilonia. Les dijo el Nabucodonosor, les dijo: arrodíllense y adoren al Dios que hice. Y él dijo: nos puedes matar si quieres, pero no adoraremos a otros dioses. Y le dio rabia a Nabucodonosor, y ese día mandó a calentar el horno 7 veces más. Yo prediqué un mensaje acerca del tema. Y dice la Biblia que los echaron a ese horno y apareció otro hombre desatándolos y salieron vivos. Dios los rescató porque no se doblegaron ante la corrupción. Cuando tú vas hasta la muerte con la verdad, Dios siempre hace cosas a última hora. Cada vez que desarrolles tu asignación, te quiero invitar a que hagas esto. Cada vez que salgas a trabajar en la mañana, bueno, mañana es festivo, desde el martes. Cuando llegues por la tarde, 5, 6, 7, 9, 10 de la noche, termina y haz esta oración. O cuando vayas llegando a tu casa, o cuando vayas apagando el computador, termina y haz esta oración. Señor, ¿te hice quedar bien con lo que hice hoy? Porque recuerda que estás en la audiencia de uno. ¿Te hice quedar bien? Señor, ¿te representé? ¿Qué reto para mí? Predicar la palabra. Llegar hoy en la tarde y preguntarle al Señor: Señor, ¿dije lo que querías que le dijera a la gente? ¿Lo hice bien? Mi mayor audiencia es la audiencia de uno. Recuerda que Dios no premia al talentoso, premia al fiel. Dios premia al fiel. Aquí voy cerrando, voy terminando, para decirte que no puedes olvidar que todos vivimos para la audiencia de uno. Dios te está viendo. Vives para la audiencia de uno. Sus ojos están puestos sobre tu vida. Y en últimas, finalmente, a quien debemos complacer es ¿a quién? Al Señor. Así que un día la palabra nos enseña que todos nos presentaremos delante del Señor. Escúchame esto, porque voy cerrando y sé que Dios te va a hablar mucho con esta conclusión. Todos nos vamos a presentar un día delante del Señor, y no es para discutir la salvación, porque la salvación ya aclaramos que es por gracia, sino vamos a estar delante de Él para rendir cuentas por la asignación que nos dieron. ¿Sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí habla de asignación. Habla de que todos estaremos un día delante del Señor rindiendo cuentas por lo que fuimos. Porque fuimos papá, fuimos mamá, fuimos hijos, rendiremos cuentas. Porque fuiste vendedor, porque fuiste arquitecto, porque en lo que te pusieron a hacer, en los dones que te dieron, ahí tú vas a rendir cuentas. Vas a rendir cuentas. Y la gran pregunta no será ¿cuánto hiciste? ¿Sabes cuál va a ser la pregunta? ¿Cómo lo hiciste? ¿Lo hiciste bien? ¿Cuál fue tu motivación? La pregunta va a ser: ¿fuiste fiel al hacerlo? ¿Con qué corazón lo hiciste? Porque no puedes olvidar que aunque Cristo nos salvó por gracia, Él nos aprobará por fidelidad. Quiero mencionarle parte de un fragmento de uno de los mejores discursos de Martin Luther King, dado a algunos jóvenes por allá en 1960. Para los que no saben quién fue él, fue un gran activista, pastor bautista en Estados Unidos, que luchó mucho por los derechos de las personas, sobre todo de las personas de color. Hizo mucho por la nación, tanto socialmente como por la iglesia. Y este hombre tenía la capacidad de hablar de parte de Dios de una manera maravillosa. Un día le dijo a unos jóvenes con el discurso titulado ¿cuál es el plan de tu vida? Les dijo así, escúchame muy bien:
Lo primero en tu plan de vida debería ser una profunda creencia en tu propia dignidad, tu valor y tu propio ser. No permitas que nadie te haga sentir que no eres nadie. Siente siempre que cuentas. Siempre siente que vales y que tu vida tiene un significado fundamental. En segundo lugar, les dijo, en tu plan de vida debes tener un principio básico: la determinación de alcanzar la excelencia por encima de todos los hábitos. Ser excelente. Y les dijo también, cuando descubras lo que serás en tu vida, proponte hacerlo como si Dios Todopoderoso te hubiese llamado en ese momento particular de la historia. No te propongas simplemente hacer un buen trabajo. Proponte hacer un trabajo tan bueno que los vivos, los muertos y los que no han nacido no lo puedan hacer mejor de lo que tú lo haces. Les dijo también, si te toca ser barrendero, barre las calles como Miguel Ángel pintaba cuadros. Les dijo, barre las calles como Beethoven compuso música. Barre las calles como Prince canta ante la ópera metropolitana. Si te toca ser barrendero, barre las calles como Shakespeare escribió poesía. Barre las calles también con que todas las huestes del cielo y de la tierra tendrán que detenerse y decir, aquí vivió un gran barrendero que barrió muy bien e hizo muy bien su trabajo. Si no puede ser un pino encima de la colina, entonces sé un arbusto en el valle. Pero sé el mejor arbusto pequeño en la ladera de la colina. Sé un arbusto, si no puede ser un árbol. Si no puede ser una carretera, entonces sé un buen sendero. Si no puede ser un sol, entonces sé una buena estrella. Porque no es por el tamaño que se gana o se fracasa, sino por ser el mejor en lo que nos pusieron a hacer. Y todos aquí somos llamados a ser buenos en la asignación que nos pusieron. Pero si hablamos de ser buenos y de ser aprobados, tenemos que mencionar a Cristo. Porque el mejor, que le ha ido mejor en su asignación, fue nuestro Señor. Si alguien fue esforzado para llevar la cruz, fue Cristo. Si alguien fue íntegro en su vida, fue el Señor. Y si alguien fue fiel al Padre, fue el Señor Jesús. Ese mismo Señor nos pasó a nosotros de esclavos a obreros. Ahora nosotros somos obreros de Él. Y Dios tiene su mirada puesta en ti y quiere aprobarte, pero la aprobación nos va a implicar esfuerzo, integridad y fidelidad. ¿Estamos de acuerdo? Y recuerda, para terminar, que la aprobación es esta. Un día el Señor, estaremos delante de Él y su aprobación será esta. Su aprobación para ti. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esas son las palabras en el cielo. Y allí esa va a ser la aprobación final. Pero hay una antología frente a esta aprobación que se encuentra en Mateo 7. Y esa antología dice así, es un poco escalofriante para los que la entienden. Dice Jesús, muchos en mi nombre echarán fuera demonios, predicarán y me dirán, Señor, Señor, y yo les diré, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué quieres escuchar? Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, entra al reino. ¿O quieres escuchar, yo no te conozco? ¿Qué quieres escuchar en el día final? Porque allí se trata de aprobación. Así que yo te quiero invitar en esta hora a que tú entiendas que el Señor te está llamando a que te esfuerces, a que seas íntegro, pero también a que seas fiel. A Él primeramente y a la asignación que te han dado. ¿Estamos de acuerdo? Recuerda que estamos todos delante de la audiencia de uno. Señor, yo quiero terminar esta mañana dándote gracias. Quiero colocar este tiempo en tus manos y quiero pedirte que tu presencia esté con nosotros. Quiero terminar dándote gracias por este espacio, pero sobre todo, Señor, porque has sido claro con nosotros y porque nos has hablado de una manera poderosa.
Ayúdanos a entender que en cada uno de nosotros reposa una asignación que nos has entregado, que nos has dado. Ayúdanos a entender, Señor, que nos has dado dones y talentos para precisamente poder llevar a cabo una misión. Claro que sí, ministerial, pero también en el área en que estemos. Deseas que demos testimonio en cualquier lugar, en cualquier momento y etapa de nuestra vida. Y yo te quiero pedir en esta mañana que redargullas nuestro corazón para que podamos ser lo más esforzados posible. Quita de nosotros toda pereza física, espiritual y que nos impida avanzar. Ayúdanos, Señor, a trabajar en nuestra integridad porque tú quieres que lo seamos en todas las áreas de nuestra vida, que no haya área negociable contigo, Señor. Padre, que tu palabra y que tus principios impregnen todo nuestro ser y nos lleven a ser como Jesús. Ese es nuestro modelo de integridad. Yo te quiero pedir, Señor, que quites de nosotros toda vergüenza, todo lo que hoy nos puede avergonzar. Estamos hablando después de ti, Señor. Si todavía hay cosas en las que caemos, que todavía no hemos podido vencer, cosas que nos hacen pecar o fallarte, Señor, pero asimismo oramos a ti para que nos ayudes a ser fieles. Tu palabra nos invita a ser fieles. Es lo que más amas. Y particularmente, Señor, es lo que más aborreces, Señor, como antónimo a la fidelidad, la infidelidad. Señor, ayúdanos a aprender estos principios, ayúdanos a ponerlos en práctica porque todos estamos bajo evaluación. Todos los días estás viéndonos, pero gracias por darnos y trazarnos este camino de aprobación, esfuerzo, integridad, fidelidad. Te damos gracias en esta hora, Señor. Te damos todo el honor y la gloria y la alabanza. Gracias por las familias y los hermanos que vinieron el día de hoy, que sacaron el tiempo para congregarse, para escuchar tu palabra, Señor. Les bendigo en el nombre de Jesús y te pido, Señor, que los lleves en bendición a los lugares en que se dirigen hoy. Que sea tu favor en nosotros, pero sobre todo que nos permitas dar testimonio de ti donde quiera que nos paremos, donde quiera que estemos. Te bendecimos, Señor Jesús, y gracias por darnos de tu palabra, Señor. Amén y amén. Muchas gracias. Dale el aplauso al Señor.